Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Vamos a ir a Europa nuevamente, continente muy interesante demográficamente, y vamos a hablar un rato de la bella Italia, que está pasando por momentos bastante malos en ese aspecto, y vamos a hablar justamente de los últimos datos, de cómo la tendencia demográfica sigue siendo a la baja y se le suman otros factores más. Vamos directamente a los datos, ya así, sin dar vueltas. Y tenemos que actualmente llegó a los 59,3 millones de habitantes, perdiendo este año también población. El año pasado había perdido aproximadamente 400.000 personas. Y según los datos que tenemos este año, va a ser lo mismo, se va a repetir la cifra de 400.000 personas menos en Italia. Tenemos que el gobierno quiere afrontar esta crisis demográfica. El primer ministro Mario Draghi dijo que se iba a ocupar del problema, que iba a invertir en más jardines infantiles, más ayuda a las mujeres que trabajan y también en hacer más fácil el acceso a préstamos para adquirir una vivienda propia para las parejas jóvenes. Y esto es dentro de un marco muy grande, de un incentivo gigantesco de 221.000 millones de euros que vienen de la Unión Europea, justamente, bueno, con respecto a la crisis que se viene viviendo económica, y bueno, el evento del año pasado que hizo que la economía en muchos lugares realmente decayera muchísimo. Así que dentro de ese marco, esta ayuda económica muy grande, una parte en teoría de esto iría justamente a fomentar una familia más estable. Algo que se está viendo en muchos lados del mundo y en muchos lados de Europa. Esta nueva prioridad que tienen los gobiernos, sea ante cualquier tendencia, de hacer que la población aumente, o por lo menos que se estabilice. En Italia este es un problema particularmente agudo. Y tenemos otro dato más, que la cantidad de hijos por mujer sigue cayendo. El año pasado era de aproximadamente 1,28 hijos por mujer y actualmente se calcula que es de 1,24 hijos por mujer. Tenemos que el año pasado la cantidad de nacimientos había sido alrededor de 400.000, 404.000 más específicamente, y que, bueno, esto también era una baja, ya que en 2012, por ejemplo, había sido de más de 500.000 de nuevos niños, de bebés, más específicamente 534.000. Fue bajando por debajo de los 500.000, siguió bajando, llegó casi a los 400.000 en 2020, y ya para este año se prevé que la cantidad de nacimientos sea de entre 384.000 y 393.000, es decir, ya por debajo de los 400.000. Tenemos una caída entonces significativa en los nacimientos. En diciembre del año pasado y en enero, estos cayeron un 10% y un 14% respectivamente. Si vamos a un análisis más macro de la situación, no solo teniendo en cuenta la cantidad de nacimientos, tenemos que esta crisis demográfica italiana, al igual que la crisis demográfica en Alemania, tiene ya muchísimos años. Y de hecho, de manera similar a lo que sucede en Alemania, si no hubiera sido por la inmigración extranjera que va hacia Italia, entre 2011 y 2019, la población italiana hubiera disminuido en 800.000 personas, hubiera habido 800.000 personas menos de lo que hay actualmente, ya acercándose a los 58 millones de habitantes, de hecho bastante menos de 59 millones, casi 1 millón de personas menos si no hubiera sido por la inmigración. Es decir, ya naturalmente la diferencia entre nacimientos y muertes hace que Italia disminuzca su población. A esto habría que sumarle la emigración italiana, que sigue siendo muy alta. Principalmente sus destinos son otros países de la Unión Europea, donde van a buscar trabajo, pero esto se puede más o menos subsanar por la inmigración relativamente alta que hay hacia Italia, de lugares desde el tercer mundo y de los lugares más pobres de la Unión Europea. Toda esta crisis demográfica tiene consecuencias muy interesantes y variadas, y una de ellas es el despoblamiento de grandes zonas de Italia. Y acá tengo que hacer una mínima reflexión con respecto a eso, porque tenemos que, venía hace rato la tendencia de hablar de un capitalismo verde, de cambiar la manera de producir, de ir hacia tecnologías más eco-friendly. Pero de hecho, en cierto sentido ya el capitalismo verde llegó, y hace rato, pero por otras razones, no porque la manera de producir sea no tan contaminante,
sino porque de hecho está llevando a un despoblamiento y al resurgir de la vida rural, natural, en muchos lugares del mundo. Italia es uno de los mejores ejemplos, no el único, pero uno de los mejores ejemplos de esto. Y tenemos que grandes extensiones de Italia vienen disminuyendo en población desde hace mucho tiempo. De hecho, esta tendencia a una disminución de la población de lugares de Italia, de muchos lugares de Italia, se remonta a 1951, cuando este proceso realmente empezó a tomar importancia. Bueno, tenemos este mapa que nos muestra claramente, bueno, en rojo estarían las zonas que vienen sufriendo el despoblamiento desde 1951 hasta 2019. Y tenemos que estas zonas son principalmente lugares del interior de Italia y las zonas montañosas de Italia, que pueden ser de los Alpes, sean de los Apeninos, y bueno, también se puede ver claramente que esto es en toda la zona del país, no solamente en el sur, que es en general el lugar menos desarrollado económicamente, sino también en el norte, muy marcado en Sicilia, y tenemos que hay pocos municipios donde la población viene creciendo desde ese año, 1951, que serían los que están en verde, que son principalmente las grandes ciudades y las zonas costeras. Después tenemos en blanco las zonas donde no hay una tendencia clara de crecimiento o decrecimiento. Bueno, en verde clara serían las zonas donde las tendencias demográficas cambiaron y ahora van más bien al crecimiento, y en naranja serían las zonas donde las tendencias demográficas cambiaron, pero sería hacia el despoblamiento. Bastante complejo, pero para simplificarlo mucho sería las zonas rojas, lugares donde la población se está yendo, se están despoblando esos lugares, y las zonas verdes donde la población se está concentrando, está aumentando. Bueno, entonces vemos que Italia está urbanizándose más, cada vez más, ya tiene una población urbana, pero se está urbanizando aún más, es decir, de pequeños pueblos, pueblos medianos, inclusive pueblos, ciudades no tan chiquitas, se están yendo hacia ciudades grandes y hacia la costa, por oportunidades laborales. Esta es la cuestión. Esta es una situación económica muy importante. El factor económico es súper importante. Y tenemos, por ejemplo, está la cuestión de los pueblos. Y hay unos pueblos en Italia que son llamados los pueblos, bueno, que son como sería patrimonio cultural de los italianos, pueblos con mucha historia, pueblos históricos, lo que se llaman los pueblos más bellos de Italia, que son 307 pueblos. En ellos viven 1.300.000 personas, de los cuales el 93% son italianos, pero ya el 7% son extranjeros. Es decir, estamos hablando de pueblos, no localidades muy pobladas, y el 7% de esa población son extranjeros, los que nos muestra que en gran parte para mantener medianamente estable la población, Italia, al igual que Alemania, al igual que otros lugares desarrollados de Europa, tiene como solución la inmigración, que es un paliativo, que no es una solución a largo plazo, no se puede eternamente mantener una inmigración abierta, por distintas razones, pero sin embargo a corto plazo es una solución viable. Tenemos que la despoblación afecta de manera distinta a distintos centros urbanos, y bueno, tomando de vuelta estos 307 pueblos, tenemos que perdieron ya 185.000 personas entre 1951 y 2019. Y a partir de 2001 se empieza a notar el componente extranjero. Bueno, estos 307 pueblos son una muestra de los miles y miles de pueblos italianos que o desaparecieron o están en riesgo de desaparecer. Tenemos que algunos de estos pueblos perdieron más del 80% de la población en los últimos años y ahora apenas llegan a 100 habitantes aproximadamente. Entre 1971 y 2015, hasta 115 municipios registraron una tasa de despoblación de más del 60% y casi 1.000 alrededor del 50%. Así que bueno, acá podría tirar muchos más datos, pero creo que la tendencia se entiende. Italia, al igual que otros lugares del mundo, pero Italia es muy marcado, tenemos un fenómeno demográfico complejo. Por un lado, la caída de la tasa de fertilidad, por otro lado, una mortalidad que se mantiene estable, por otro lado, emigración hacia otros lugares donde hay una mejor economía, y por otro lado también la inmigración, que tampoco sirve para mantener la población italiana estable, sino que de hecho tanto la emigración como la diferencia natural
de entre nacimientos y muertes en cada año lleva a que Italia venga perdiendo población ya por lo menos por 2 años, y seguramente esta tendencia, no digo que es imposible de revertir, pero está bastante difícil, a menos que sí se le abra la puerta a la inmigración masiva. Pero bueno, eso habrá que ver cuánta gente quiere ir a Italia de los distintos lugares del tercer mundo o de las zonas pobres de Europa. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. ¿Ustedes creen que Italia podrá revertir este invierno demográfico o la tendencia seguirá así por muchos años más? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.